legales que disponen de una cantidad de recursos económicos que se ponen a disposición de estas comunidades, y cuando no tienes qué comer, cuando no tienes cómo pagar tu salud, cuando no tienes cómo mejorar tu casa, esa necesidad, pagar el agua, la energía, esos recursos se convierten en la última opción o en la única opción para poder solventar esas necesidades. Entonces, así que en ese sentido, es necesario que el enfoque, o por eso hacía énfasis ahorita en ese enfoque de que los mejoramientos de barrios o de campamentos no se pueden quedar en el tema de infraestructuras supremamente bien diseñadas, porque de puertas para adentro de esas viviendas, el nivel de pobreza sigue siendo el mismo. Por fortuna, y esto es un ejemplo claro de lo que sucedió en Comuna 13, que nos encontramos que las infraestructuras, cuando se piensan de una manera prospectiva, pueden generar también desarrollo económico. Ese es un punto que es fundamental. En la medida en que le demos oportunidades a estas comunidades para que tengan acceso a fuentes, a recursos económicos legales, llamémoslo así, se genera un escenario completamente distinto. Nosotros lo vivimos allá. A nosotros los líderes de estos grupos armados, que entre otras cosas eran chicos, cuando hablamos de líderes no estoy hablando precisamente de gente adulta, estamos hablando de tipos de 20, 22 años a lo sumo, que ellos mismos reconocían que su expectativa de vida no iba a superar los 25 años, porque así nos lo decían. Arquitecto, es que yo sé que a mí me matan dentro de 3 o 4 años, pero para los chicos que trabajan conmigo, y estoy hablando de chicos de 14 y 15 años, nos decían, ellos sí tienen oportunidades, denles trabajo a ellos. Entonces, en esa lógica es donde uno se da cuenta que el problema de la seguridad y la violencia en estos entornos, desde Centroamérica hasta el sur del continente, no es un tema de blanco y negro, es un tema que tiene un montón de matices y que nosotros tenemos la capacidad de enfrentarlo de una manera muy proactiva desde las infraestructuras. Lo segundo, lo decía Diego ahorita, el principio de realidad. Sí, uno puede pensar, los asentamientos o los campamentos, la mejor solución es reubicarlos, pero ¿cuál es el costo técnico, el costo político y el costo social que esto trae consigo? Es altísimo, es altísimo. Existe la disponibilidad de suelo para esas nuevas viviendas, estamos en capacidad de restituir las redes sociales que se han creado en estos barrios. Nuestros gobiernos están en capacidad de tomar la decisión de reasentar 20.000 familias fácilmente. Eso es complejo. Y lo tercero, se necesita una tremenda creatividad, pero eso sí, basada en estudios serios. El caso que mencionaba Diego es clave. Moravia era un basurero y todos los técnicos y los ambientalistas nos decían es imposible hacer allí algún tipo de intervención, pero con estudios serios se pudo demostrar que sí. Lo mismo sucede en otros asentamientos, donde dicen, mire, es que aquí hay una corriente de agua, hay un riachuelo que no se puede construir, ya está construido. ¿Qué tienes que hacer para garantizar la seguridad? ¿Cuáles son las intervenciones que necesitas ejecutar para garantizar la seguridad de las personas que viven en torno de ese riachuelo? Así que se necesita mucha creatividad, pero basada en estudios complejos y bien fundamentados. Gracias, Carlos. Estaba Isa, luego Ricardo y creo que Francisca quiere decir algo. Gracias, Felipe. Yo quiero como hacer una reflexión y además retomo mucho lo que ha dicho Carlos y también Diego. Digamos, este taller ha estado primordialmente concentrado en temas de los asentamientos y vivienda, pero con estas presentaciones lo que es evidente es que la solución es un tema multisectorial, multiactor. Eso quiero destacarlo del programa que Francisca presentó, y es que, si ustedes se dan cuenta, ya hablaba primero de una ventanilla única, que es esa parte institucional, la necesidad de medir, de cuantificar antes de proveer una solución, de caracterizar una población, de entender sus incentivos, que casi siempre si no se realiza, pues termina siendo en soluciones dispares que realmente no generan ninguna solución. Lo siguiente, que tampoco es vivienda ni asentamientos, es empleo u oportunidades económicas, que son las escuelas taller. Y las escuelas taller tienen una bondad, es que además exaltan un poco los temas de la cultura. Y la idea es que ojalá se centren en temas que le importan a las comunidades locales. Como lo dijo Francisca, algo que le ha importado mucho a la unidad de migración es que siempre pensemos en soluciones que están primero entendiendo que la migración, por ejemplo, que es uno de los nuevos retos de desarrollo,
tiene impacto en las comunidades receptoras. Entonces, el tema de la cultura, de tratar de generar oficios relacionados con lo que le importa a la gente es fundamental. Y ahí es cuando uno llega al último componente, que son las soluciones de vivienda. Francisca y yo nos soñamos con un proyecto en donde la persona, independientemente si es local o migrante, llega a una especie de ventanilla única, que en realidad es el Estado, y es canalizada hacia unas rutas de atención. Soñamos en que la persona beneficiaria de las becas de las escuelas taller sea la misma beneficiaria de los subsidios al arrendamiento, y que esa persona, después de tener estos skills nuevos y la capacidad de generar nuevos ingresos, en el mediano plazo va a ser capaz de pagar un arrendamiento. El último comentario que quería hacer hablamos de flexibilidad, creatividad, innovación, y ahí me voy a poner el sombrero del banco, poniendo la facilidad de migración al servicio de los países receptores. Uno llega a los países y se encuentra con restricciones normativas y tengo casos como Ecuador o Colombia, en donde tienen decretos que hablan de que los programas son para los ecuatorianos, los programas son para los colombianos. El banco, entendiendo esa restricción, dice, mire, yo sé que usted tiene un marco normativo restrictivo que le restringe también la canalización de recursos. Hagamos uso de que, digamos, hoy Chile tiene la capacidad de acceder a recursos no reembolsables de la facilidad y que permiten que se beneficie a población extranjera que hoy, extranjera y local, que hoy, digamos, son los que representan uno de los retos de desarrollo más importantes. Entonces, simplemente decirles una invitación de que hay recursos blandos, no solamente para temas de financiamiento ya de soluciones robustas, pero también para temas de cooperación técnica, en donde, como decía Diego, hay que medir, hay que traer innovación, hay que tratar de entender. Marcia bien lo mostraba, traía temas de inteligencia artificial, ¿no? Todos esos temas que se ven súper lejanos, porque en realidad tenemos toda la capacidad de ponerlos al servicio de los contextos más vulnerables en donde necesitamos entender el contexto. Así que solamente esos puntos. Gracias. Muchas gracias, Isa. Creo que Ricardo quería decir algo, Francisca y luego Marcia. Sí, pero si quiere que vaya Marcia nomás. Y luego voy yo. Ok, creo que venía Francisca y después Marcia. Bueno, gracias Felipe, y para seguir el comentario de Isabel, para comentar los recursos que yo les comenté, este programa piloto en Colombia, son recursos por fuera de la facilidad. O sea, aquí en Colombia teníamos un problema, que no estábamos preparando un crédito a la misma vez que podía acceder a la facilidad. Sin embargo, los donantes estaban muy interesados en el tema de migración, y en el tema de migración a escala urbana subnacional. Entonces, también para comentarles, está la facilidad que se puede acceder, y además hay interés de otros donantes por fuera de la facilidad, y desde el BID pudimos gestionar y canalizar esos recursos para este programa piloto. Para responder la pregunta sobre las escuelas taller, cómo funcionan y cómo se implementan. Es un programa que tiene muchos años en Colombia. Se ha financiado inicialmente por la cooperación española, por la ESID, y cada escuela taller se conforma como su propia fundación, y a través de esa fundación se canalizan recursos de los donantes iniciales, que fueron la ESID, pero también se suma el sector privado, por ejemplo, o conforma también parte de la fundación el gobierno regional o el gobierno municipal. Y entonces esta como asociación es la que monta y opera cada escuela taller, define cuáles van a ser los oficios, que esos oficios responden a la cultura local o a los oficios locales. Entonces, por ejemplo, y son todas distintas. Entonces, la Escuela Taller de Cali tiene especialización en paisajismo, y luego los becarios terminan trabajando en el Departamento de Parques y Recreación de la ciudad de Cali, por ejemplo. Entonces, un poco lo lindo es que responden a cada especificidad local. También son asociativos, o sea, es público, como decía, como dice mucho Elemental, ¿cierto? Es público, privado, personas, partnership. Y
y también la fundación de la Escuela Taller, el programa Escuela Taller nació inicialmente como un programa de patrimonial para recuperación de estructuras patrimoniales en ciudades latinoamericanas. Hay escuelas taller en toda América Latina, en Centroamérica, en Perú, bueno, y en Colombia creo que ha sido de los lugares que ha sido más exitosa. Entonces, los becarios de las escuelas taller, en el arranque de la escuela taller, recuperan el edificio que va a ser la sede de la escuela taller. Entonces, en Bogotá, en el centro histórico, recuperaron toda una casona donde ahora están los talleres de la escuela taller, donde hay un restaurante, y ese restaurante también es otro aporte al barrio, porque es un restaurante funcional donde los aprendices trabajan en cocina, son los meseros, etc. Entonces también es un modelo que tiene su propio sostenibilidad económica, porque terminan también siendo como unos negocios que aportan a los servicios de su barrio. Y tenemos mucha documentación que les podemos compartir sobre la experiencia de las escuelas taller. Y solo un comentario más para seguir lo que estaba comentando Carlos y Diego. Ayer vimos el programa de Barrio 31 en Buenos Aires, y a mí siempre me impresiona lo ambicioso de ese programa. O sea, es un programa que ha invertido en 4 años $300 millones, en términos de gestión, tiene su propio delivery unit, que es un equipo dentro de la Ciudad de Buenos Aires que solamente se encarga de esa transformación del barrio 31, y ellos se articulan con el resto de las áreas transversales del municipio para asegurar que esa coordinación. Barrio 31 es tan ambicioso porque se inspiraron en Medellín. El equipo de Buenos Aires fue y viajó a Medellín, vio los resultados que se lograron en Medellín y se llevaron esa experiencia y la hicieron propia. Pero solo también para ir como vinculando la conversación de ayer con la conversación de hoy, y cómo se pueden ir generando estas redes de aprendizaje a nivel de Latinoamérica. Entonces también desde Colombia invitarlos al MIMBU para hacer, cuando podamos viajar de nuevo, hacer ese tipo de intercambio y hacer las visitas a conocer estas experiencias de primera mano, porque creo que también ayudan mucho a rescatar lo que se puede transferir y lo que se puede adaptar. Gracias, Fran. Sí, como dice Francisca, algo muy importante que hacemos nosotros es hacer que haya intercambio directo y físico entre los equipos de los proyectos. Así que cuando pandemia mediante, va a ser genial poder invitarlos a conocer estas experiencias de primera mano, ¿no? Creo que estaba Ricardo y después Marcia. Súper, muchas gracias. Creo que un poquito de lo que han conversado casi todos es que entender que un programa que trabaja con asentamientos informales no es solamente un programa que hace como acupuntura en ciertos lugares, sino que, por lo menos la experiencia que hemos visto, son programas de mejoramiento de barrio que atacan o tratan una zona, no solo un punto. Entonces creemos que eso es súper importante al nivel chileno. Y creemos que desde el Ministerio probablemente tenemos las herramientas suficientes para poder desarrollar algo así, quizás solamente hace falta coordinarlas para poder llegar a algo de ese estilo. Pero sin embargo, habiendo dicho eso, creo que algo súper importante también que dijo Marcia en su momento, y leo mi apunte, es que las obras no son el centro de mejoramiento de barrios, que es importante todo el resto, todo lo que acompaña. La obra es como, no sé si lo último, pero es parte de un proceso, no es lo más importante. Eso, como reflexión, creo que ahí hay un trabajo súper importante que podemos desarrollar en cuanto a cómo ha sido la experiencia de otros países en la coordinación de estas distintas herramientas que nosotros podamos tener dentro y cómo nos organizamos para poder llegar a algo de ese estilo. Y algo ya mucho más puntual, que también comentó Marcia, tiene que ver con la vigilancia con drones hacia ciertos asentamientos que nosotros también estamos desarrollando. Y ahí creemos que puede ser súper importante, súper enriquecedor, por un lado, contar su experiencia, cómo lo han hecho, porque por nosotros una de las limitantes que tenemos es por el recurso humano de ir a sobrevolar una toma, que tenemos muchas, que no lo tenemos. Entonces creemos que quizá ahí el banco puede ser un aporte súper importante para poder desarrollar eso. Y el otro, por ejemplo, que me han comentado el equipo que está a cargo de eso, es el análisis de las imágenes. Claro, tú sobrevuelas y luego hay que analizarlas.
hay que contar las casas, cuántas crecieron, y eso de pronto es un trabajo bien largo de las personas que tienen que estar revisando una a una. Antes eran 10, ahora de nuevo contemos, ahora son 11, ahora son 12. Entonces, estamos entrando en un sistema de recontar casas con inteligencia artificial, que creo que puede ser súper pertinente para nosotros. Gracias, Ricardo. Sí, por supuesto. Creo que el objetivo de este taller es como ese, que vayamos identificando cosas que nosotros podemos ya empezar a financiar con los recursos que tenemos. Yo creo que es claro que una es pensar cómo los ayudamos a tener un mecanismo más ágil, más barato, con menos costo transaccional para poder obtener información actualizada del crecimiento de los campamentos, así que, y también de la población migrante, caracterizar, medir. Yo creo que esa va a ser probablemente una de las primeras acciones que después del último día del taller vamos a definir como de acción, ¿no? Creo que está Marcia y me parece que luego Carlos Marambio quería hacer un par de comentarios. Ok, Ricardo, podemos compartilhar a experiência de Manaus, teremos todo isso com nosso equipe de cidades inteligentes. Eu queria pôr duas coisas para vocês. A primeira é o seguinte, quando eu cheguei a Paraguai há 2 anos atrás, em um projeto Chacarita Alta, que é uma área informal cercana à área histórica da cidade, que está muito degradada, incluso porque há uma relação de inseguridade entre essa área informal, sem tratamento nenhum, e a área, essa proximidade, que é o centro histórico de Assunção. E aí, só para dizer a vocês a complexidade dos temas de melhoramento de bairros, e que mesmo o banco, toda a experiência, muitas vezes não logra, por falta de um acompanhamento a nível local. Nós estávamos aí há 3 anos fazendo trabalho social, as obras não chegavam. Quando eu cheguei aí, a situação estava conflagrada, a gente estava muito aborrida pelo programa, com as autoridades, com o banco, porque somente o trabalho social, trabalhar temas econômicos e continuavam com a basura, com todos os problemas de infraestrutura que tinha. Então, eu tive que parar com todo o processo social e pensar toda na planificação para começar a obra, para aí ter novamente toda essa população mais cercana ao projeto. Então, essa necessidade de integrar ações e de planificar tudo isso de uma forma que as coisas venham e o programa tenha credibilidade é super importante. Porque essa integralidade que estamos falando não é simples, necessita de muita planificação. Outro tema que queria dizer a vocês, que estão falando de basureiros, nós estamos começando agora, nessa área Chacarita Alta, um programa de economia circular, um pouco do que estamos fazendo de inovar e, ao mesmo tempo, ter um projeto de cidade. Então, nós estamos trabalhando para Chacarita Alta e para as cuencas onde está esse bairro informal, um trabalho de economia circular com a área privada da cidade. Então, grandes firmas, Nestlé, Coca-Cola, para tentar poner essa gente dentro de projetos de economia circular que podem ajudar a ter, então, uma escala econômica. Então, é só para dizer a vocês aquilo que Diego é dito, não? Essa gente que vive aí cercana, ela necessita ser reemplaçada para ter uma cultura de trabalhar com resíduos. Inovação seria buscar, por exemplo, um trabalho de economia circular, porque aí essa gente pode seguir em contexto, pero com uma solução inovadora. Muchas gracias, Marcia. Ahora creo que tenemos a Carlos que quería hacer un par de comentarios. Hola, ¿cómo están? En realidad, Felipe y equipo, agradecerles sus exposiciones. Yo he estado intermitentemente junto con mis funciones de fin de año en la División de Política Habitacional, pero ha sido muy interesante compartir los casos que han propuesto. Le agradezco a todos los panelistas. De hecho, le acabo de comentar a Ricardo que me gustaría o me encantaría ver como un resumen ejecutivo de todo lo que hemos ido comentando, porque inmediatamente Felipe me baja la intención, ¿no es cierto?, también de elegir algunas de estas experiencias y empezar a impulsarlas bien rápido. Porque tenemos una coyuntura, que hay un cambio de administración pronto, entonces queremos dejar impulsadas algunas de las acciones que hemos comentado. Y lo otro también un poco escribí como uno más de los oyentes, ¿no es cierto?, de esta necesidad imperiosa que tenemos de muchos terrenos que quedan incorporados en la ciudad. Algunos son vertederos que estaban quizás en el exterior de la ciudad en algún momento, pero luego quedan incorporados. Entonces es un hecho que ese terreno va a tener una presión muy grande. O sea, si dentro de todo este flujo migratorio, estaba pensando, estimadas y estimados presentes,
la región metropolitana, Valparaíso, va a tener una presión muy grande por tomarse terrenos bien localizados, un poco lo comentaba Diego, son personas que en su economía familiar descubren que están a 15 minutos de los servicios y que están muy bien localizados y pagan el costo de estar en un terreno contaminado, en un terreno que claro, quizás fue un basurero, un vertedero anteriormente, pero hoy día el beneficio que tiene la ubicación los hace pagar otro costo y que muchas veces tampoco ven. Y en el caso del norte también yo creo que tenemos una mirada de quizás las ciudades no son tan grandes y un terreno en el exterior cumple una función primordial en la recepción de los migrantes. Estoy pensando en estas presiones migratorias que se transforman en tomas informales, cómo las podemos ir canalizando, que eso también hay experiencia en otros países, donde ha habido flujos migratorios mucho más grandes que en Chile, digamos. Entonces quizás un poco de esa experiencia nos ayudaría a ordenar la recepción de migrantes y luego el flujo interno migratorio. Y por ejemplo en la región metropolitana, este caso que comenta Carlos Garcés del vertedero de Cerrillos, yo creo que es un caso que tenemos que meternos de cabeza y feliz de recibir invitaciones a Medellín a conocer el caso allá, pero por lo mismo que dicen ustedes, porque uno lo va a ver, se empapa y se lo lleva, entonces como el caso de Buenos Aires. Así que no, transmitirle eso, que yo estoy súper entusiasmado con lo que escucho y personalmente como jefe de división me quiero meter en temas que logremos ojalá gatillar pronto, y dejo esta reflexión de la planificación sobre terrenos que quedan con uso militar, nos pasa un montón de veces, el regimiento X del ejército, de las Fuerzas Armadas que han incorporado en la ciudad y todas las familias allegadas ven estos terrenos como una posibilidad muy grande, y cómo eso ocurre de manera más armónica o más sincrónica, es decir, crece la ciudad, se mueve el regimiento, se transforma, o se mueve el vertedero, se transforma. Quizás las mineras están mucho más avanzadas en sus planes de cierre, ¿no es cierto? Cuando construyen un relave, hacen un plan de cierre como para recuperar ese terreno. Bueno, dejo esa inquietud planteada a la mesa y bueno, los saludo y les agradezco toda esta gran conversación y reflexión. Muchas gracias Carlos y muchas gracias a todos. Creo que tu último comentario nos da el pase justo para lo que queríamos hacer terminando la sesión, y es que ya hemos revisado como experiencias de todos los países. Nos interesa ahora intentar recopilar de ustedes ideas como la que propuso hace poco Ricardo, sobre cosas que podríamos financiar en el marco de los recursos de donación que tenemos, de la cooperación técnica y otras cosas, para poder incorporar algunas herramientas de estos instrumentos al caso chileno que para ustedes sean valiosas, que les ayuden a hacer su trabajo, que les ayuden a tener victorias tempranas, victorias de corto plazo. Hemos visto temas de cómo podemos agilizar la recopilación de información, cómo caracterizamos a la población migrante, cómo podemos tener un estudio quizás para analizar qué hacemos con los vertederos, y cómo los reconvertimos rápidamente, quizás terrenos que anticipar la ocupación de algunos terrenos por condiciones de localización. No sé, hay muchas cosas que han surgido en este proceso y nos gustaría quizás registrar y tener como un termómetro de cuáles son las cosas que le hacen más sentido para el momento en que tengamos que priorizar los apoyos que les podemos estar dando. Y para eso, como Constanza nos ha explicado muchas veces, está este Mentimeter, los invitamos a escanear y a responder las preguntas. Es muy útil para nosotros poder tener sus impresiones. Coti, si quieres tú puedes seguir con la dinámica. Vale, quiero que me cuenten si es que van ya pudiendo acceder al vínculo. Un poquito más arriba del chat también está el link para que puedan acceder físicamente a él, o sea, para que puedan acceder por el computador. Así que vamos a dar unos segundos más. Perfecto, ahora nos vamos a pasar a ver las respuestas que nos han ido dejando. Un segundo. Ok. ¿Con qué estudio, capacitación, proyectos podría aportar el banco para integrar estas experticias al programa de Chile? El monitoreo de los campamentos, apoyar con equipos técnicos locales, los estudios de reconversión de vertederos ocupados,
el SIG, los drones de inteligencia artificial para el monitoreo de crecimiento, estudio prospectivo, fenómeno migratorio, la recuperación del terreno en Colombia que tiene un vertedero, el análisis de la ortomosaico de imágenes, encuestas que mejoren el sistema de información, monitoreo con drones, caracterizar la población y sus incentivos de las familias y las personas del campamento. Interesante eso, porque al final entender un poquito mejor a los usuarios, por así decirlo, y acercarnos mejor a sus drivers a la hora de decidir. Explorar mecanismos para agilizar la actualización del catastro, escuelas taller, implementar un sistema de caracterización familiar, catastro, análisis de riesgo, priorización, programa de escuelas taller, pilotos para un programa de alquilar, integración, migración, mecanismos de coordinación entre las divisiones. Vamos a ver si se me queda algo por arriba. Vamos con sus respuestas. Planes intersectoriales para abordar pobreza multifactorial. Reforzar equipos locales, la intervención multisectorial, un buen ejemplo colombiano, Barro Moraiba, inversión en el desarrollo urbano, abordar temas de seguridad, evitar la venta irregular de loteos. Perfecto, yo creo que, establecer capacidades de gobiernos locales y formular alternativas. Perfecto, yo creo que con eso ya estamos con las respuestas. Les agradezco nuevamente su tiempo, la conversación estuvo buenísima esta vez, tuvimos un poquito más de espacio para diálogo, así que Felipe, no sé si tú quieres decir algunas palabras finales. Gracias, Coti. No, agradecerles a todos. Carlos, muchas gracias por sumarte, al equipo del MIMBU y a todos por participar. Hubo muy buena participación hoy día. Las sesiones que vienen son súper importantes. Son importantes porque son sesiones de trabajo, tanto el miércoles como, o sea, tanto el lunes como el martes. Así que intentemos, por favor, vamos a pensar bien las dinámicas para que todos puedan participar. Queremos que sean mucho menos lectivas y sean más de discusión y hands-on. Así que el objetivo hasta ahora siempre fue escucharlos primero, después construir quizás una capa de experiencias comunes. Yo creo que estamos entrando a la tercera etapa, que es la más importante, que es mirar al programa de campamentos, mirar los desafíos de Chile y ver dónde les podemos aportar nosotros en específico. Así que, bueno, nada, agradecerles y con mucha expectativa a lo que vaya a pasar más adelante. Muchas gracias a todos. Bueno, como dijo Felipe, damos con esto cerrada la sesión de hoy. Nos vemos el lunes a las 9 de la mañana para continuar con la cuarta jornada. Que estén bien. Gracias, chao. Buen fin de semana. Gracias por todo. Gracias a ustedes también. Muchas gracias, que les vaya bien. Buen fin de semana. Hasta luego, gracias. Chao, chao.